Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y ahora tengo un gran invitado, Ricardo Romero de Las Cañadas de México, uno de los centros de permacultura más emblemáticos del continente. Me encantó grabar este episodio, me sorprendió de un montón de maneras, me hizo reflexionar un montón de cosas que no había reflexionado. Aprendí muchísimo escuchándole a Ricardo y además si escuchan en especial la segunda parte de este episodio, pues creo que esto va a generar un buen debate entre los productores agroecológicos y permaculturales de nuestros movimientos y sobre todo en los consumidores, por supuesto. Ahí Ricardo nos suelta un par de perlas que nos dejan mucho que pensar. Si es que te gusta este podcast y quisieras que lo sigamos haciendo, recuerda que nos sostenemos exclusivamente gracias a oyentes como tú. No tenemos sponsors, no tenemos publicidad. Le apuntamos un modelo en el que la misma gente que valora este espacio es la que lo financia. Entonces, si es que eres una de esas personas y estás en capacidad de poner 5, 10, $20 al mes, por favor entra a nuestra página web radiosemilla.com/apóyanos y además accedes a un montón de beneficios virtuales y físicos en diferentes países de Latinoamérica. Tienes acceso a una carpeta en el Drive en donde tenemos un montón de recursos chéveres. Tenemos libros, tenemos guías de plantas, mapas de origen de los alimentos, juegos para niños, por ahí un documental y es una carpeta que está en constante crecimiento. Y además hay una lista de proyectos aliados de Radio Semilla, la mayoría de ellos de pasados invitados, es decir, gente que en verdad se dedica a la regeneración. Y ahora voy a nombrar uno que me encanta que es Kizzato, de nuestro colega Cristóbal Cobo, del episodio 33, es la verdadera mitad del mundo, como a media hora de Quito, en donde tienen un reloj solar, tienen un museo de astronomía ecuatorial increíble, tienen libros y publicaciones, y ahí pegado al reloj solar y al museo arqueoastronómico que tienen ahí, tienen la colección más grande de Sudamérica de agaves. Un jardín botánico increíble, realmente vale la pena conocer ese lugar. Y para los miembros de Radio Semilla, por la compra de cualquier publicación en kizzato.org, tienen una entrada gratis al reloj solar. Entonces entren a kizzato.org, revisen su página web, vayan los que puedan, porque es una experiencia en verdad increíble de entender cómo se mueve el sol por nuestro cielo y entender cómo los ancestros ya lo sabían y cómo hicieron todos los sitios arqueológicos basados en los movimientos del sol y de la galaxia. Y bueno, es una cosa muy increíble. Y eso, sin más les dejo con Ricardo Romero. Espero que disfruten este episodio. Les mando un abrazo grande. Bueno, es un honor tenerte en Radio Semilla, Ricardo Romero. No sabes cuánta gente me ha hablado maravillas de Las Cañadas y de ti y de tu trabajo. Entonces yo he estado con un montón de curiosidad y de ganas de tener esta conversación. ¿Cómo llegas? Hola Felipe. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de participar con ustedes, con la red. Pues sí, te recibimos seguido a alguien de allá de Ecuador y bueno, nos da mucho gusto intercambiar, aprender con la gente que viene de por allá y pues aquí, listo para conversar contigo. Qué bacán. Nosotros normalmente favorecemos las conversaciones en persona y normalmente de procesos y proyectos que conocemos. Uh-huh. Pero ha sido como, después de que me han recomendado tanto y también me he metido a ver un poco lo que hacen, digo, no, esto es un emblema latinoamericano, así como que es imposible no tenerles en el podcast. Entonces, por eso he estado con ganas de hacer una excepción a eso que normalmente favorecemos, la presencialidad. Porque eso, me parece indispensable tenerles en el podcast. Así que, qué chévere. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, honrado de participar. Bacano. Siempre comenzamos con una historia personal del invitado. ¿Nos podrías contar un poco de dónde vienes tú? Pues mira, estamos en Huatusco, Veracruz, en la montaña, en una zona cafetalera, cerca de la capital del estado de Veracruz, se llama Jalapa y Córdoba. Y yo vengo de un pueblo pequeño aquí que se llama Fortín de las Flores se llama. Ahí crecí toda mi infancia y vengo de una familia, digamos, como dicen aquí en México, acomodada, que vive ahí en un fraccionamiento con todo resuelto, pero resultó malo para los deportes, resultó malo para el fútbol, resultó malo para todo eso.
y me quedó como opción el monte, pues el fraccionamiento donde vivíamos está a la orilla de una barranca, se llama la Barranca del Metlac, un río con cafetales, selvas, el Río Grande, y para mí fue como el escape del deporte, de no estar persiguiendo a la pelota. Y buena parte de mi infancia me la pasé así en el monte y campamentos y demás. Y pues ya después hay que hacer lo que hay que hacer. Con la familia te manda a la secundaria y la preparatoria y hay que estudiar una carrera y ya sentí que me disfruté el proceso, pero sentí que nunca encajaba, que nunca estaba ahí en donde debía estar. Me sentía fuera de lugar. No importa que me la estaba pasando bien y no importa que estuviera de fiesta con mis amigos, me sentía fuera de lugar. Y mi padre compra una finca, Las Cañadas, cuando yo iba recién a estudiar agrónomo zootecnista. Así que salí de estudiar a los 21 años y ya me vine a vivir a la finca, que mi padre no era una, digamos, una finca ya de familia de toda la vida, una finca que mi padre había comprado 5 años antes, y que yo estaba ya, me vine a encargar de ella, tenía ganado de carne y pues ya llegué a encargarme de las vacas sin ninguna idea de agroecología, permacultura, ninguna inclinación por cosas sociales. Realmente, aunque habían logrado un poco el objetivo de ponerme, siempre lo digo en broma, en serio, de ponerme el tapaojos de burro acá para mirar al frente y hacer dinero y no ver para los lados. Entonces llegué a encargarme de este rancho grande, 306 hectáreas, de puro cerro, quiero decirlo, de puras montañas, de pura ladera, y pues a trabajar con las vacas, con lo que había aprendido en la universidad, de aplicando herbicidas, pesticidas, hormonas, todo lo que aprendí en la universidad. Mi familia viene de una empresa de fertilizantes químicos, lo que hizo mi abuelo, lo que hizo mi padre, que todavía vive, y lo que hace mi hermano mayor. Y ya, vengo de ese contexto, pues, de vivirla bien, de gustar mucho el campo, el monte, los campesinos, una conexión ahí de la infancia que la reconecto cuando llego a vivir al rancho. Salí de la universidad cuando tenía 21 años y mi padre me dijo, cuando quieras estudiar una maestría o doctorado, te lo vas a pagar tú. Necesito que te vayas a la finca porque ya no puedo estar solo sosteniéndola, manteniéndola, gastándole, y necesito que vayas a ver si puedes hacerla rentable. Y pues ya, me vine a vivir a la finca, ya es que comenzó toda esta aventura de las cañadas. Al inicio así, recién yo llegado, pero después poco a poco, pues con toda la gente, la gente campesina de aquí, y después que conocí a Tania mi esposa, y a todo el equipo ahora que somos 35 personas, ahora haciendo pues, realidad este proyecto en el día a día. Y cuando te fuiste a los 21, estabas solito. Sí, bueno, sí, se me olvidó comentar eso. Ahora pues tenemos una buena cantidad de infraestructura aquí, estamos en la biblioteca, pero todo era un rancho ganadero. Había el corral del toro, el corral de los borregos, el corral de las vacas y todas las vacas se iban a pastar por todos los cerros y raramente para darles manejo las traíamos y cambiarlas de potreros enormes. Y el corral de Ricardo. Una pequeña cabañita que mi padre hizo como casa de campo que nunca terminó él y yo la arreglé para venir a vivir. Llevo 31 años aquí y sigo viviendo en la misma cabañita. Y sí, o sea, estaba solo, me tocó 5 años. Y creo que es de lo que más agradezco que me haya ocurrido, porque yo creo que soy muy débil para la ciudad y afuera. Y si me hubiera quedado un poco de tiempo en la empresa de mi padre, me chupa la vida, me enrolo, me veo como mi hermano por todo el mundo con sus fertilizantes químicos. Y entonces estar aquí me permitió esa reconexión con la infancia, con lo que uno, yo creo que trae ahí dentro. Sí, con velas los primeros 2 años, porque no hay electricidad aquí. Y bueno, ya después dije, no, así nunca me voy a casar, voy a poner aunque sea un panel solar para que haya un poquito. Y ya, después, pero sí solo. Y fue muy importante. Digo, los fines de semana me regresaba a Fortín, a la ciudad de donde vengo, una hora de aquí, pues con los amigos y demás, la familia, pero toda la semana aquí en el rancho por 5 años. Fue muy importante para mí ese estar solo y esa conexión con el ecosistema local de aquí que se llama Bosque de Niebla, que también ustedes tienen en estas partes de arriba de la selva tropical. No sé si le llaman ustedes bosque nuboso, cómo le llamen, pero yo vengo de un pueblo aquí cerca con selva alta y no era, como te dije, no era un crío urbano de no contacto con el monte. No, bueno, no me era extraño, pero cuando vi este bosque en el rancho que mi padre había comprado en semejante estado de conservación,
muy bueno, muy avanzado. Sí me impactó y me movió. De lo que las cosas que más me movieron es ver, tenemos un puente colgante ahora y en la división entre el bosque conservado y los potreros de las vacas totalmente pelados, sin ningún árbol, con pendientes de 60-70%, las vacas ahí erosionando. Entonces sí fue para mí como muy impactante esa estar pasando por ahí y empezar a ver que no podía haber, no puede ser esto bosque precioso y este desastre que estoy haciendo con las vacas. Mm. Y fue un poco lo que me empezó a cambiar por dentro de alguna forma, Felipe. Oye, y de las 306 hectáreas, ¿cuánto era conservación y cuánto era ganado cuando tú tomaste la finca, el rancho? De las 306 había que descontar solo 40 hectáreas que estaban ya de bosque de niebla, en diferentes estados de conservación. Wow, o sea que 260 hectáreas de pasto. Sí, sí, de pasto con algunos árboles aislados, algunas zonas sí totalmente deforestadas. No le tocó a mi padre deforestar. Fue un proceso de unas décadas antes y luego todo un proceso de ganaderización que tuvimos en esta zona del país, en todo el sureste. Ahora en México, desde hace algún par de décadas, tenemos una Comisión Nacional Forestal, pero en los 50, 60 y 70 teníamos una Comisión Nacional de Tala y Desmontes. Qué bestia. Y si tú no tirabas el monte y no lo hacías productivo y rentable con ganadería o agricultura, era probable que te pudiera quitar el estado del terreno. Entonces hubo un proceso de ganaderización bajo. Y ahora es 265 más o menos hectáreas en recuperación y conservación y estamos ocupando el resto del área con agricultura, con ganadería, con infraestructura. La mayoría de los sistemas que tenemos son sistemas agroforestales. Sabes que aquí en Ecuador pasó algo parecido, que fue en la reforma agraria. El gobierno, más o menos por la misma época, supongo, 50, 60, tú podías tomar tierras, pero tenías que demostrar que las estabas produciendo, entonces la gente talaba para demostrar que era suya. Sí, justo así. Y entonces talaron la mitad de la Amazonía casi, cuánta otra cosa. Terrible. Sí, muy similar fue. Háblanos un poquito más del ecosistema de este bosque nublado. ¿Ustedes están a qué altura? Y es, digamos, es bosque nublado. Aquí le llamamos bosque nublado a la parte que recibe, digamos, las nubes que vienen del océano, ¿no? Entonces se choca con la cordillera y se hace este bosque nublado. Allá es de ese mismo caso, es una cordillera que da al océano. ¿A cuál océano y a qué altura están más o menos? Ajá. Mira, en México prácticamente el país lo recorren dos cordilleras, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Nosotros estamos en la oriental, la que da hacia el Atlántico, que nosotros no decimos Atlántico porque tenemos el Golfo de México. Ajá. Entonces da hacia el Golfo de México y va desde el pico de Orizaba, que lo tenemos aquí atrás, y lo vemos todos los días. Es la montaña más alta del país, 5.610 metros. Y a partir del pico de Orizaba comienza a bajar pino encino, bosque de niebla, selva alta, selva baja, selva seca, los manglares y el océano al puerto. El bosque de niebla está más o menos entre unos 1.200 como hasta 1.800. Esto varía. Para ustedes es nuestros 1.300 por la latitud. Para ustedes es como cuando están a 2.000 metros. Ah, sí. Cuando yo leo literatura de Ecuador, algunas cosas de Costa Rica, es como 2.000 metros, me comparo. Aquí apenas empiezan a dar los plátanos, no hace suficiente calor para una banana, para los plátanos, y no tenemos frío como para manzanas. Estamos como en ese intermedio. La finca está entre 1.300 y 1.500, es que está Las Cañadas. Ya. Y bueno, es justo es donde estamos a la altitud donde chocan las nubes. Y es el borde, es un bordecito durante toda esta Sierra Madre Oriental, desde el norte de Tamaulipas, que es el norte del país, va bajando por todos los estados en esta franjita de entre 1.200 y 1.800, depende de la latitud. Esta franjita que junta, está en la zona donde se topa, es el borde, donde se topa la selva tropical y el bosque de pino encino, el bosque de clima templado que decimos aquí. Y entonces se dan estas dos. Tenemos liquidámbares, que son árboles de clima norteño, frío, con bromelias, orquídeas y muchas otras plantas que son del trópico, más las especies como los helechos arborescentes y otras plantas que son endémicas, que son muy típicas de un bosque nuboso. Y eso lo convierte al bosque de niebla, según los científicos, los libros, en el ecosistema con mayor biodiversidad por área que hay en México, por ser este borde. Aparte es bellísimo, ¿no? Estás como en un ambiente de selva, pero con la temperatura de
de un bosque templado. Ahora es excepción. Ahora estamos pasando una hora de calor, que son las temperaturas más altas de todo el país. Jamás en la vida habíamos estado aquí a 36 grados. Siempre tuvimos una máxima de 32. Justo estos días estuvimos a 36, 37, rompiendo récord la Ciudad de México ayer. Esta es una locura ya. Y eso que aún no es verano. Sí, estamos nosotros ahora en nuestra época que le llamamos época seca. Ya. Sí, una parte caliente. Ah, wow. Así que de bosque de niebla iremos cambiando a no sé qué otro ecosistema en breve. Claro. ¿Y el bosque de niebla en México es grande? O sea, ¿hay bastantes o es más bien pequeño? Sí, es nada. Según INEGI, que es el Instituto de Geografía y Estadística del país, teníamos 10% de la superficie de México era bosque de niebla y ahora queda como 0.6%. Es el ecosistema tropical más amenazado del país y de muchos lugares del mundo, porque de por sí que es una franja y es muy rico para vivir. La misma capital del estado, Jalapa, está metida en lo que fue un bosque de niebla. La producción de café de altura, de calidad, pues está centrado en las zonas de bosque de niebla. Entonces sí, ganadería, café, zonas urbanas y ya no queda casi nada de bosque de niebla. Qué fuerte. Y es muy difícil tener una rentabilidad, como siempre se busca, de un bosque tan diverso. Entonces el progreso acaba sustituyéndolo por otra cosa. Claro. Oye, Ricardo, entonces tú como de los 21 a los 26 estuviste ahí dándole a la ganadería, viviendo en el campo. Tú mismo te diste cuenta que la parte que estaba conservada era una locura que sea tan diferente que la parte que estaba con vacas. Uh-huh. ¿En dónde viene tu encuentro con la permacultura? Así ¿Cómo encuentras tú las herramientas para comenzar a transformar eso? ¿Y cómo vino tu transformación personal? Sí, pues no me tardé mucho. La verdad estaba muy intenso yo viviendo aquí, probando pastos tropicales, probando pastos de clima templado, tratando de obviamente usando el cerco eléctrico y tratando de hacer rotaciones con borregos, con vacas. Y nada de eso impedía que se erosionara el suelo en estas pendientes que te comento de 50% para arriba. Así que 93, 94, 2 años como de pruebas de ver. Ya para 95 estaba yo conflictuando mucho a mi padre de que estábamos acabando con el rancho. Comencé a caer en mí todo este tema de lo que tenemos de suelo fértil, ¿sabes? 40, 50 centímetros si tienes un buen lugar como aquí. Y que con esa pendiente, pones ese suelo a 60% de pendiente, ponle un animal arriba de 500 kilos y llueven 2,000 milímetros por año aquí, pues empieza a enflacar el suelo, la capa fértil. Y pues yo le decía a mi padre, ni tú me vas a mantener eternamente aquí subsidiando el rancho, ni nos va a durar el rancho tanto tiempo. Así que tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que vender tus vacas, en ese momento estaba, digo yo, como de ecologista disociado, mi etapa de ecologista disociado de salvemos el bosque de niebla, no importa qué, y ya. O sea que digamos que de 94, de 92, 93, 94, 95, mi padre ya estamos como, no peleándonos, pero ahí conflictuándonos. Y ya toma la decisión mi padre con mi abuelo de que es el rancho, digamos que es lo que se me va a quedar en la familia. Mis hermanos y ellos verán allá cómo dividen la parte de la empresa de los fertilizantes y me dicen, pues es tu rancho, son tus vacas, es tu problema. Y me agarré vendiendo vacas de mi padre, teníamos como 200 animales adultos y le vendí todas las vacas, las cambiaba por árboles, compramos un pequeño hato de vacas lecheras que la mantenemos hasta la fecha de vacas Jersey y comenzamos a sembrar 50,000 árboles nativos en 60 hectáreas del rancho. El resto del rancho se empezó a recuperar solo. O sea que hicimos restauración activa por un lado y restauración pasiva por el otro. No te estoy haciendo el cuento largo de que cuánto me topé con la permacultura, simplemente porque no me topé con la permacultura como tal, bien, como hasta 15 años después. Entonces fue más bien como crisis de vivir aquí, de cierta forma, sentir a la Pachamama, como dicen ustedes, y que algo no estaba bien con el ganado ahí. Sacar a las vacas, sembramos estos árboles nativos, 50,000 árboles y ahora ¿qué hago? ¿No? Siempre ha habido 20 y tantas personas trabajando en el rancho, ahora somos 35, pero por muchos años fueron 20 y tantos. Yo no puedo correr a todo el mundo y quedarme aquí en una hamaca viendo crecer los árboles de mi ranchote.
Entonces, pues nos metimos con actividades de ecoturismo, con actividades de vacas lecheras, convencionales, después fue orgánico, y ahí fuimos poco a poco descubriendo. Yo creo que nuestro primer encuentro con la palabra orgánico, con la palabra permacultura, biodinámica, todas ellas, fue acá con una pionera en México que se llama Guadalupe Aguirre, se llama su rancho Agua Escondida, sus productos se llaman Manantial de las Flores, Gapo le llamamos a ella, y Gapo pues es como una maestraza aquí, que aparte la tenemos muy cerca aquí en 1 hora y media en Coatepec. Pues esta gente como hippie junto con su esposo de los 70s que además de amor y paz le pusieron el ingrediente trabajo, ¿no? A la ecuación. Y bueno, una pionera ella, sí, más de 40 años aquí haciendo eso con ella. Comenzamos a aprender y luego le fuimos jalando el hilo y se nos aparece el John Gibbons con su huerto biointensivo. Mi padre fue a vender fertilizantes químicos a Cuba y de regreso algún cubano por ahí le regaló el libro de John Gibbons y mi padre lo metió en su librero. Y en estos fines de semana que estaba yo de ir a la casa de la familia, pues revisando ahí el librero, me topo con ese libro y no paramos de jalar el hilo de todo lo que venía ahí, que la composta, que la sustentabilidad, que los ciclos cerrados. Al final viene por ahí Juan Manuel Martínez, que sigue estando activo de 80 y tantos años promoviendo el biointensivo por todo el mundo. Lo fui a ver a México, a la Ciudad de México y trabajaba en el IMSS, en el Instituto de Seguro Social. Y salgo con un bonche, ¿sabes? Estos VHS que solo tú a lo mejor me entiendas de qué son. Y dije a Selena hace ratito el VHS y no sabía qué era eso. Y ahí venía un montón de videos por ejemplo, de Pacho Gangotena. Y yo lo acabo de conocer el fin de semana que vino a México a dar un curso. Coincidí yo dando otro curso y bueno, ya nos conocimos con Maritza y fue muy bonito verlos. Pero bueno, de ahí salió Gapo, biointensivo. Aquí hay otro proyecto pionero en México que se llama Proyecto San Isidro, con Alejandra Caballero ahora ya al frente, que es como la líder en bioconstrucción en México. Y ahí fui a aprender con Gapo y luego fui a aprender con la familia de Alejandra Caballero y yo buscaba un manual. Pues imagínate, mi padre me manda aquí al TEC de Monterrey a estudiar, que es como una universidad muy fifí en nuestro país. Y entonces yo no tenía ni idea de nada. Y pues yo buscando un manual de cómo se vive de otra forma, agroecología. Tenía el libro de John Seymour de La vida en el campo, desde los 12 años que me lo regaló mi abuelo. Y bien, que no te resuelve nada en la vida en el campo ese libro, pero te inspira mucho y pues casi todos ellos, Alejandra, Gapo, casi todos ellos lo tuvieron de adolescentes ese libro. Hermoso libro con unas ilustraciones lindísimas así. Sí, hace tiempo conocí a un amigo del Bolsón, Argentina, que tienen su grupo de rock local, se llama Los Hijos de Seymour. Y así, pues sí, aquí muchos somos hijos de Seymour. Y ya la permacultura en realidad, bueno, agroecología, en México estuvo mucho trabajando Steve Glisman, uno de los papás en la universidad de la palabra agroecología, junto con Altieri, y vino a dar un curso aquí en 2006. Y bueno, ya usábamos a la agroecología como bandera de cambio. Queríamos estirar la palabra agroecología para todo lo que hacíamos aquí en el rancho, pero no nos daba para otros temas, ¿no? Como la bioconstrucción, como otras cosas. Y fue que ya empezamos a visualizar más a la palabra permacultura y todo lo que implica de manera más integral. Y en 2007 vino, digamos, el segundo de a bordo, David Holmgren, vino a México a hacer su gira y pues, la única gira que pasó por acá. Quería venir a la finca. Yo ni sabía quién era David Holmgren. Quería venir a dar un curso, cobraba muy caro. Yo dije, no, esto no me va a salir. Y fue una de las grandes estupideces que he hecho, de las muchas, decir que no. Obvio, fui a tomar el curso a donde fue, a los dos lugares, a Tierra Amor y a San Isidro, y así me movió el tapete. Ya tenía yo los libros de Mollison de toda la vida, pero no me movían tanto su discurso, sus bonitas ilustraciones con quien se asociaba Mollison, pero ya la evolución sentimos nosotros que hizo Holmgren con la permacultura, con los principios, y yo con los 15 años de errores y aciertos, algunos pocos, pero muchos errores que tuve aquí por los primeros 15 años, o que se haya sido desde 92 que llegué a 2007, ya me resonó muchísimo la palabra permacultura. Ya la vi como, ¿por qué no me enteré yo bien de esto antes? Que me hubiera ahorrado tiempo, que me hubiera ahorrado dinero, tantos errores. Pero bueno, me resonó mucho y la tomamos ya como una herramienta muy importante en nuestra vida.
todo, la ética, pero también los principios de diseño y todos los conceptos que vienen ahí metidos. Y ahora es como para nosotros la sombrilla mayor, ¿no? Para abajo de esa sombrilla le metemos agroecología y bioconstrucción y ecotecnias y educación diferente y espiritualidad y economía y todo lo que le quieras meter. Ujú. Pero para nosotros esa sombrilla mayor es la permacultura. Pero no como te repito, no nos topamos con ella en un principio, fue como bastante más tarde. Recién le entrevisté también al Holger Hieronymi. Ajá, sí, claro, amigo. Él me contaba también de la vez que fue justamente David Holmgren a México, A Tierra Amor, a su finca, ¿no? Sí, fue con él y fue con Alejandra Caballero a Proyecto San Isidro. Ajá, coincidíamos ahí que David Holmgren es un genio. Yo también me parece como que es mucho más. Bill Mollison a mí también me ha inspirado muchísimo y es increíble, pero David Holmgren de alguna forma ha tenido como tal vez una forma de estructurar la permacultura así súper más pragmática y además siempre adelantándose décadas al pensamiento así del mundo, así como entendiendo por adelantado lo que está pasando. Un maestro, David Holmgren. Sí, y lo que más nos gustó a nosotros fue como su congruencia de irse a su hectárea con su esposa y a trabajar ahí. Claro, de hecho es la única vez que ha venido a Latinoamérica porque su filosofía era no viajar, básicamente. Sí, entonces, bueno, ya, sí, escribí más que en la secundaria en ese par de cursos con Holmgren, toda la libreta la llené. Y decidimos rediseñar muchas cosas en las cañadas a partir de comprender un poco mejor la permacultura. Qué lindo, qué bacán. Entonces, hasta ahora me has contado como los primeros años en donde es más la finca ya ni siquiera familiar, sino personal tuya. Pero después esto se va convirtiendo en un proyecto más colectivo. ¿Cómo fue esa transición? Pues digamos, vamos avanzando con la siembra de árboles. Comenzamos a hacer ecoturismo en 96. Comenzamos a vender leche en el pueblo, en una lechería como por ahí, como 95. Sí, las vacas llegaron ese año. Y ahí le dimos con ecoturismo y vacas lecheras por años, ya con Tania, con mi esposa aquí, como al frente los dos, y toda la demás gente campesina encargada de cosas del campo. Y pues en realidad fue ese negocio creciendo entre ecoturismo y lácteos, que ya teníamos después lácteos orgánicos que mandábamos a la Ciudad de México. Y pues ya era una locura. Pues estábamos en el campo y peor de vueltos locos los dos, porque era como nosotros ahí como tratando de dirigir la orquesta y luego la gente campesina haciendo el trabajo en el campo. Y no había nada intermedio en ventas, en administración, en nada. Entonces era una locura. Y así le dimos por muchos años. Y nos desencantamos de los lácteos y nos desencantamos del ecoturismo justo con la permacultura de Holmgren. Con el ecoturismo que le dimos como casi 10 años, pues era una idea de nuestro entendimiento obviamente iba avanzando conforme vivimos y ya estamos aquí y leemos y vemos y conocemos. Y bueno, ya nuestro entendimiento de lo que está ocurriendo allá afuera en tema social, en tema ecológico, pues iba aumentando y queríamos compartirlo con la gente, ¿no? Otra forma de vivir, de producir. Y muy ingenuos, muy románticos con el ecoturismo, pensamos que era como la vía. Ven, te llevo al bosque, te hago temazcal, te enseño la agroecología, las ecotecnologías y pronto que transformamos nuestra sociedad, nosotros ilusos, y ya, la gente seguía viniendo en la siguiente nave espacial, trayendo otra de parte de su familia y haciendo en un sanitario raro, nuestro sanitario seco y demás. Pero veíamos que la gente en realidad no cambiaba. Nos desencantamos de ello y en 2007, después de Holmgren, tienen un libro, un formato muy raro de su finca de Meliodora. Aquí lo tengo atrás su libro. Tiene sus objetivos de vida con su esposa Sue, que se hizo desde que no tenían ni siquiera terreno. Y uno de esos objetivos es no vamos a ser un atractivo de la sociedad de consumo. Y eso éramos nosotros, un atractivo de la sociedad de consumo. Y fue muy frustrante sentirnos unos changuitos ecológicos en este teatro mundial en donde todo está colapsando en diferentes ámbitos. Y yo entretenía gente de fin de semana ecológicamente. Así que ya dijimos sin ser un capricho, si algo le hemos ido aprendiendo aquí en la vida es a usar el Excel. y si dependen veintitantas personas del proyecto, pues no era nada más tomar decisiones ya de capricho, ¿no? Desde que me casé en 97, mi padre deja de financiar o de apoyar económicamente al rancho y ya esto tenía que funcionar solo. Entonces, pues ya, pero decidimos dejar el ecoturismo
porque ya veníamos con cursos, empezando a dar cursos y decidimos enfocarnos totalmente en la formación agroecológica, permacultural con la gente y los campesinos y productores. Y también dejamos los lácteos orgánicos, ¿no? Nos vimos de momento con un rancho, con un predio de 32 hectáreas de vacas lecheras orgánicas, mandando a la Ciudad de México toda la producción para que fuera rentable. Y me hacía yo aquí con 20 y tantos trabajadores que no probaban un litro de leche, un litro de yogur, nada de queso, que solo mi esposa, mi hija y yo lo comíamos. Y luego el tema del John Gibbons, que todos los nutrientes van del suelo al drenaje y eso no es sustentable. Entonces nos hizo mucho ruido. Y también la parte de rentabilidad. Realmente no era un negocio muy rentable. Y ya lo vendíamos caro, y buscar otra élite que pagara más caro por eso se nos hacía ya una locura, y quitamos el negocio de lácteos, ¿no? Entonces fue una crisis de 2007 gracias a David Holmgren, tremenda. Y entonces 2005, regreso a tu pregunta después de toda esta vuelta, de cómo fuimos de una empresa como de pareja, de patrón y patrona, que nos quedaba ya muy grande el saco con todo lo que hacíamos. Parió mi esposa aquí a nuestra hija Aya en la casa, en la cabañita. Aquí la educamos, no queríamos que fuera a la escuela. De una u otra forma fuimos resolviendo su educación con niños vecinos, con talleres con niños. Seguimos teniendo hasta la fecha una primaria y secundaria. Mi hija tiene 24 años. O sea, ya estábamos buscando otra forma, ¿no? Ya de momento ya estábamos avanzando nuestra vida aquí, y que tú te quedes en tu ranchote a las 4 solo con tu esposa y tu hija. Ya no era el plan de hacer harta plata orgánicamente y con ecoturismo. Ya estábamos buscando otra cosa y no sabíamos qué. No teníamos ninguna experiencia. Y lo que se empezaba a escuchar, así como justo con los 2000 para acá, pues empezaba a escuchar un poco más del tema de ecoaldeas. Sin saberlo bien, nos fuimos metiendo en eso. Algunos amigos compraron a los ranchos vecinos 1 hectárea, media hectárea o mucho más que eso. Algunos les vendí yo aquí adentro y empezamos a formar una ecoaldea aquí dicen como el borras te aventaste, o sea que sin saberlo bien. Y pues la regamos absolutamente. Muy rápidamente se formó una burguesía ecológica en Las Cañadas, porque obviamente te juntas con tu gente, con tus amigos ecológicos, sustentables de tu clase social, para decirlo de la manera más directa. Y se formó una burguesía ecológica en donde hacíamos yoga y comíamos sano y nos la pasábamos bien, y algunos trabajábamos más que otros, y la gente de campo haciendo la chamba ruda, esperando a que esta élite ecológica se organizara alguna vez para que mejorara su vida, ¿no? Pasamos un año en esta búsqueda de colectivizar este saco que ya nos había quedado grande a mi esposa y a mí, que estábamos vueltos locos en el campo, peor que en la ciudad. Nos invitaban amigos de la montaña en Chiapas, zapatistas, no zapatistas, por allá a colaborar con ellos en agroecología una vez al año. Y bueno, siempre regresábamos con la cabeza y con el corazón muy, muy movidos. Y justo de regreso de un viaje de esos a Chiapas, estar una semana ahí en la montaña, compartiendo con los hermanos allá y hermanas, pues voy viendo con mi esposa Tania, no vamos a ningún lado con esto de la ecoaldea. Parece como un club ahí de amigos, no vamos para ningún lado. ¿Qué hacemos? La siguiente palabra que se nos atravesó en el camino fue la palabra cooperativa. ¿Qué es eso bien? No lo sé. En México están normalmente un poco mal vistas porque se han manejado mal las cooperativas muchas veces. Trajimos un experto que vino a sacudir, muy bueno este hombre, Osvaldo Cámara Repeto, nos vino a sacudir a trabajadores y a patrones, a dar una sacudida muy, muy buena, y nos aventamos a formar una cooperativa con los trabajadores. Termino mi relación como patrón con ellos, hacemos una liquidación y el que quiere se sube al barco. Vamos a hacer una cooperativa, una relación más justa, vamos a ganar más parejo, vamos a tomar decisiones entre todos. No sabemos cómo se hace eso, pero vamos a intentarlo. Y eso fue en 2006. Digamos, el intento fallido de Ecoaldea fue en 2005. En 2006 fue el tema de la cooperativa. Y en 2007 viene todavía a rematar la permacultura y a transformar la parte de lácteos y de ecoturismo. Pero ya estamos en ese momento colectivizados, no organizados como estamos a la fecha. Era bastante tiempo que nos ha llevado dejar de ser patrón y dejar de ser trabajador o trabajadora y entender que somos socios trabajadores. Pero ahí vamos. Ahora estamos con una tremenda organización ya con todos, con puestos, con coordinaciones, con divisiones, muy interesante cómo va. Nos está ayudando una chica del País Vasco
Ingoing se llama su concepto, y nos está ayudando pues a evolucionar como cooperativa en muchos aspectos. Y entonces ya vamos, creemos con buen camino. No sabemos si cooperativa será el fin de nuestra forma de organizarnos, pero sí que por el momento es lo que nos está funcionando, Felipe. Wow, qué interesante. Medio que me llegó esto que dijiste de ser un atractivo para la sociedad de consumo. Me sentí aludido. Creo que mi finca ahorita es un poquito un atractivo para la sociedad de consumo. Y también mi idea o más bien dicho, el proyecto que tenemos algunas personas para ir a un territorio me eleva una alerta, ¿no? De cómo no convertirse en una burguesía ecológica, ¿no? Sí. Qué importante esa experiencia que han tenido ustedes. Pero esa transición, como dices, dura años. La parte social, entiendo, de que una persona del campo, trabajadora, probablemente, digamos, de una clase oprimida por cientos de años, versus todo lo contrario, de una clase de gente que no tiene experiencia de trabajo laboral físico en la tierra, convertirse en socios de alguna manera igualitarios, ¿no? Pero ha logrado cambiar las capacidades, digamos, ya sea de las personas del campo a hacerse mejores administradores, comunicadores, qué sé yo, financieros, etcétera, y la gente de la ciudad a hacerse mejores con el asadón o con los árboles o qué sé yo. ¿Ha logrado cambiar eso? Mira, sí, un poco, Felipe, pero creo que más bien es si este es en lo que yo puedo aportar. No necesariamente es que tenemos que cambiar tanto. La mayoría de la gente que estaba al un principio aquí, que siguen estando aquí, los socios fundadores de la cooperativa junto con nosotros, pues tenían tercero de primaria. Entonces sí que ha sido muy difícil desde dar la palabra, desde hablar en la asamblea. No quiero decir ya cuestiones administrativas y cosas así. Pues ya sabes, bueno, una asamblea, una cooperativa tiene el consejo de administración, el consejo de vigilancia, la comisión de conciliación y arbitraje y la conciliación de educación, como mínimo estos 4 entes de gobernanza. Y pues poner claro que todo mundo ha pasado por diferentes puestos de ahí, pero de ahí a hacerlo efectivo hay mucho tramo. Entonces, por donde vamos, por donde fuimos, es como, y un poco es la riqueza de las cañadas, justo como tal como lo describiste, la actividad de estas capacidades de la gente de campo y la gente que por lo que fuera nos tocó ir a la escuela y a la universidad, justo es ese usa y valora la diversidad, dice la permacultura, ¿no? Uh-huh. Entonces justo es uno de los puntos fuertes de las cañadas, o sea, que tiene esa diversidad. O sea, puros chicos tech, como nos dicen en nuestra universidad, pura gente de la universidad manejando este proyecto, no sería posible. Claro. Pura gente campesina, tampoco. Entonces, más bien es este mix, pero a la hora de quién gana, pues no tiene por qué más ganar el que está enfrente de la compu que el que está con el asadón. Claro. Entonces, más bien por ahí va la cosa. Pero ha ido cambiando, Felipe, porque al principio es como te decía ahora, pero ahora los jóvenes que han entrado a la cooperativa de campo, pues mínimo tienen secundaria o preparatoria terminada. Y de verdad sí es otro entendimiento, otro avance en llenar registros, en evaluar económicamente su módulo. Aquí nos dividimos por módulos: módulo del bosque comestible, módulo del huerto, módulo de cocina, módulo de ordeña, taller de lácteos, administración, todos son módulos aquí. Y ya es otro entendimiento, ¿sí? Y la gente de campo que ha venido, pero también la gente de ciudad. Mi hija, nunca tuvimos la mayor presión con ella, se fue a estudiar historia. Yo no quise que fuera a la escuela, pero cuando ella quiso hacer su preparatoria abierta y luego quiso irse a la universidad pública, pues adelante. No me imaginaba que iba a estar ahora formando parte le llamamos ahora el módulo de cuidado. El módulo de cuidado viene a ser otra forma de decirle a recursos humanos, porque no nos gusta llamarnos un recurso. Entonces la moda ahora nos lleva a la palabra cuidado y es impresionante. Ya también ahora su novio, que nos está en la parte financiera, trabajaba en Coca-Cola y ahora está aquí echándonos la mano con la administración, metiéndole la mano a la tubería, que tenemos unos líos con el agua ayer en el río, el ariete, el agua. Se va dando cada vez más que esta gente de la ciudad de momento le mete duro ahí al campo y que estos nuevos jóvenes del campo que ya pudieron tener otros estudios empiezan a meter en los consejos y en las comisiones. Pues es cuestión de paciencia, ¿no? Estos proyectos son para algunas décadas, para algunas generaciones, y con lo que me ha tocado a mí apenas en estos 31 años y de 2006 para acá, con la cooperativa, es que se va viendo el cambio, así que seguro que se da.
seguro que se da, Felipe, pero sí es tener en perspectiva que cuando entra un nuevo socio, una nueva socia, qué puesto va a cubrir, ¿no? Entonces, pues tiene que tener, la encargada digamos, de la administración, Rosita, es una muchacha de la comunidad, pero que fue a estudiar y que le hace al Excel y ahora es tremenda administradora de la cooperativa. Entonces, como qué puesto hay y qué capacidades tienes. Y no va a haber mucha diferencia, es como de 1 a 1.3 la diferencia entre el que más gana y entre el que menos gana, que dicho sea de paso es muy estrecha, no tendría que ser tan pequeña la diferencia. Hemos visto que a veces la gente no se motiva en sacar su primaria, en capacitarse, en dejar de ser ayudante de módulo y pasar a ser encargado de módulo o coordinador de una división. La gente no se motiva porque dice, ¿para qué me voy a tener más responsabilidad si gano lo mismo que que es ingeniero? Claro. Entonces, pero no tener las divisiones en México en promedio, no sé, en Ecuador es 1 a 65 en promedio entre el que menos gana y entre el que más gana. Que si uno agarra la calculadora y multiplica lo que gana la persona que limpia ahí el edificio por 65, es que dices, no puede ser que haya alguien que gane eso al día. Claro. Y estoy hablando 65 por decir un promedio, porque es más extremo aún. Claro. Y que yo te diga de 1 a 1.3, pero eso es lo que tenemos ahora y el barco ahí va caminando. La gente muy comprometida de adentro y del campo de la ciudad con lo que ganamos y como, pues sí, poniendo el corazón y el trabajo diario para que esto vaya mejorando, mientras la situación allá afuera siga este teatro mundial que no sé con qué está detenido, ¿no? Uh-huh. Con qué hilitos está detenido, pero mientras eso siga funcionando, uno tiene que seguir, pues decimos acá, pedaleándole y por un lado con tus principios éticos y demás, pero por otro lado también haciendo plata para pagarnos 36 personas los sábados. Claro. Uh-huh. Qué interesante. Y tal vez la forma en la que yo hice la pregunta como implicaba como que lo ideal sería que todos sepan hacer el mismo tipo de trabajo y claro, no iba tanto por ahí, sino por otro lado que igual creo que ya lo respondiste, sí. ¿No? Que es un poco como cómo se maneja la jerarquía finalmente, aparte del sueldo, porque también cómo se toman las decisiones a veces es difícil, si es que una persona sabe hablar mucho más y mucho mejor, es más elocuente o qué sé yo, y aparte de eso, la herida social, por supuesto, sí. ¿No? De la costumbre de que generación tras generación tras generación han tenido un patrón, tal vez mestizo o blanco, y que es el que toma las decisiones, a veces es muy duro romper ese tipo de dinámicas, ¿no? Yo con mis amigos indígenas, por ejemplo, o con personas indígenas nuevas que recién conozco, porque ahorita yo vivo en un sector muy indígena, a mí de una me comienzan a decir señor Felipe o don Felipe, y es como, ¿por qué? Somos personas de la misma edad, ¿no? Qué sé yo, no tenemos ninguna relación laboral, qué sé yo, y solo eso de encontrarse, porque mi tez es un poco más clara, ya me gano un título de don o de señor, y es como difícil romper esas dinámicas, ¿no? Entonces, pero creo que me respondiste al decir que es una dinámica generacional, o sea, es algo que toma décadas cambiar y hay que hacerlo paso a paso, ¿no? Sí. Sí, y sí, o sea, ha costado, sí sigue estando esta parte del aunque lo queremos borrar, pero la estructura de la cooperativa ayuda mucho. Uh-huh. O sea, la máxima autoridad de una cooperativa es la Asamblea General. Entonces, ahora tuvimos un problema con alguien que infringió el reglamento y pues ya, un par de que infringieron un reglamento con una falta grave que tenemos en el reglamento y se convoca asamblea extraordinaria y la decisión la tiene la Asamblea. Uh-huh. ¿No? Y yo pues lo comento solo por comentarlo ahí en la asamblea. Si yo siguiera siendo patrón, yo haría esto y esto. Y me da gusto que la asamblea general opine lo contrario que opinaría el patrón. Uh-huh. Porque ahora que lo veo que lo deciden de esta forma, siento que es una mejor decisión de todos que la que yo hubiera tomado como patrón. Claro. Ayuda. Y luego esta chica ha ido introduciendo, teníamos la democracia pura, voto secreto para cosas como fuertes, simplemente levantar la mano para cualquier decisión, pero esta chica nos ha ido poco a poco, de a poquito, de a cuentagotas, sin una cosa muy radical y muy romántica, nos ha ido introduciendo la sociocracia de una manera muy, muy, muy práctica
y va cambiando. O sea, de irla practicando, tenemos ya casi un año con ella, que viene a talleres, ya había como 4 talleres acá. La gente va empezando a opinar, a tomar la palabra de una forma diferente y al final las decisiones de momento ya no son tan relegadas a ese sector que hablamos más y que echamos mejor rollo. Ujú. Entonces, creo que hay herramientas así como la agroecología en el ámbito. Por eso me encanta la flor de la permacultura, pues porque en el ámbito de producir la comida, pues ahí está la agroecología y mil y un cosas, pero en el último pétalo, como lo quieras ver, o el primero, pues está toda esta parte de tenencia de la tierra y gobierno comunitario. Ujú. ¿Quién es el dueño del territorio? ¿Cómo se toman las decisiones en ese territorio? Y así como jalamos técnicas en la agricultura o en la bioconstrucción o en las ecotecnias, pues hay que tener el menú ahí de opciones de herramientas de tenencia de la tierra, de herramientas de toma de decisiones para ir avanzando en estos temas que estás preguntando. Totalmente. Recién publicamos un episodio sobre sociocracia con Wow. Beatriz Arjona y estamos en la red de semillas justamente también adoptando muchas herramientas de la sociocracia para la gobernanza de la red y es una transición increíble, durísima, pero increíble. Ajá. Qué maravilla. Pues ya me metiste el gusanito para echarme ese capítulo con Beatriz. Bien, genial. Sí. Oye, y ahora que mencionas tenencia de la tierra, entonces la Sí. cooperativa ahora es la dueña de la tierra. ¿Tú cómo hiciste? No. ¿La vendiste? ¿La donaste? No, eso es todo un tema, Felipe. Es un tema dentro de nuestros muchos pendientes. La tierra me la deja mi padre. La cooperativa no puede ser la propietaria. Digo, pasó en Nicaragua, ¿no? Triunfa la revolución, se hacen las cooperativas, se reparte la tierra. Una vez que el campesino se da cuenta que es dueño de la tierra y los bienes de producción, y si aquello no iba jalando muy bien, pues ya estaban ahí listos los ricos para volver a comprar todo el numerito. Ujú. Y volvió a quedar un poco parecido a como estaba antes. Le pasó a Chávez en Venezuela de cierta forma con las cooperativas. No entiendo por qué hicieron eso, teniendo aquí ejemplos como en la reforma agraria en México, porque no quiero decir la revolución mexicana, sino la reforma agraria con Cárdenas, y que fue el presidente que la instituyó aquí, hizo esta cosa de ejidos, esta forma de tenencia en donde no se puede vender la tierra, en donde es colectiva, en donde tiene sus fallos, ¿sabes? Se hereda al primogénito hombre y así, o sea, tiene sus errores el ejido, ¿no? No era una cosa perfecta, pero más bien hay que buscar por ahí. O sea, nosotros como realmente el santo grial no es aprender a producir la comida sana, el santo grial es la tenencia de la tierra. Ujú. ¿Cómo hacemos una tenencia colectiva que no se pueda subdividir? Ujú. Si yo me voy a una meditación, voy a decir algo en broma, me voy a alguna meditación y un retiro y me desapego de la tierra y ya que la dono a la cooperativa, más allá del tremendísimo costo económico que implica en términos fiscales hacer eso, si alguien de la cooperativa sale, pide su parte. Es un patrimonio de la cooperativa la tierra. Ujú. Entonces, la cooperativa no puede ser, ¿no? Tenemos un ejemplo fabuloso de unos amigos en Francia, se llama Longomai, ellos lo traducen como que perdura, así como permacultura, se llaman que perdura, Longomai. Son 9 cooperativas en Alemania, Suiza, Francia y Ucrania. La mayoría están en Francia. 55 años tienen de existir. Alguna vez los tuvimos aquí por un mes y nos recibieron a un par de socios por un mes allá. Impresionante, ¿no? Hay tenencia de la tierra ya casi ya va, los que conocimos ya es los que nacieron ahí, que ahí es tercera generación y traen otra cosa en la cabeza. Entonces, pero la cooperativa es como este grupo de personas igual que nosotros, pero tienen como un tipo de fundación que es la dueña de las tierras por diferentes lados y no se puede subdividir. No siempre hay las herramientas legales en cada país para tener eso, pero se tiene esta que no se puede subdividir y las cooperativas administran y pueden rentar incluso fiscalmente para tener algunos beneficios fiscales esa tierra. Pero si un miembro sale o entra de la cooperativa, no se lleva nada. Entonces, no es tan sencillo. Ahora como lo tenemos, pero bueno, esa pregunta es como en la presentación luego que hago de la cooperativa y todo, queda al final, ¿no? Porque les comento a la gente, todo lo que les acabo de platicar, de todo este proyecto, con todos los claroscuros y con todas nuestras incongruencias y con todos nuestros aciertos y errores, se puede ir al carajo por la tenencia de la tierra. Ujú. Porque la tierra no puede ser de una sola persona. Entonces, si yo ahora tenemos un comodato firmado a 20 años notariado, que la tierra la ocupa la cooperativa, pero un comodato es una cosa muy débil para la cooperativa. Mañana se me ocurre quitárselo y se lo quito.
estamos platicando con los notarios y demás, y para el que nos ha asesorado nos dice que hagamos contratos de arrendamiento a largo plazo. Tú te vas al máximo que te pide la ley, te permita la ley, lo que sea, 20 años, 30 años, y dejas un contrato firmado unos días antes de que caduque el anterior. Y así dejas varios firmados. Con tal de tener a varias generaciones ahí para la cooperativa, ya un contrato de arrendamiento ya es diferente a un comodato. Uh-huh. Pero la otra forma, a mí me ha sorprendido porque yo pensaría que esto podría tomar generaciones. Siempre pongo de ejemplo a mi hija. Se queda mi hija con el rancho, morimos mi esposa y yo, y ella decide hacer un campo de golf ecológico, por poner una broma, y correr a la cooperativa del sitio y se acabó el proyecto. Y uno se lo imagina que puede ser una cosa de generaciones. Y claro, vas a pensar, estás hablando de tu hija, pero me sorprende las sacudidas en sus discursos que nos hace, por ejemplo, mi hija, mi esposa y a mí. El entendimiento de que ha estado aquí desde el principio, que ha escuchado que aunque la tierra tiene que tomar el colectivo y bla, 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 bla. Es increíble lo que puede ir ocurriendo en la cabeza de una niña a lo largo de los años, de esta madurez que puede permitir, pero no se puede dejar a la madurez o no de una sola persona. Claro. Entonces, definitivamente hay que buscar formas de tenencia colectiva. Entonces, resumiendo ese tema, es como lo que vemos más cercano y más barato y más fácil son estos contratos de arrendamiento. Uh-huh. Uh-huh. Yo he estado investigando un poco sobre eso. Hice una entrevista recién con un gringo, un señor que se llama Douglas, y es parte de The Farm, una comuna que tiene más de 50 años en Estados Unidos. Sí. Ellos son de los pioneros también, sí. Ajá, y él me estuvo contando sobre eso, ¿no? Sobre cómo han hecho con la tenencia de la tierra y cómo tienen todo un reglamento y un modelo para que si es que alguien quiere salirse, bueno, primero que para que entre tiene que pasar por un proceso como de 5 o 6 años para realmente ser legalmente parte de la institución que es dueña de la tierra, que no me acuerdo ahorita si era fundación o asociación, algo así. Y para salirse sí puede vender, pero solo a personas que ya sean miembros, no puede vender a personas externas. Igual ya están como en la segunda, tercera generación de gente que vive ahí y han pasado, ellos sí pasaron desde tener un gurú espiritual hasta hacer la revolución y bueno, es todo un viaje increíble. Ojalá la pueda publicar, pero esa me pareció interesante. Y la otra es esto del Schumacher College de Inglaterra, ¿no? Que proponen esto de los CLTs, los Community Land Trust. Que yo entendía originalmente que era un fideicomiso siempre, un fideicomiso de tierras comunitarias, pero leyendo más a fondo no necesariamente, porque yo me puse a averiguar aquí, tengo un primo que es gerente de un fideicomiso y me dijo, estás loco, o sea, yo te cobraría para meter en un fideicomiso es una fortuna. Es una fortuna, es imposible. Pero después me metí a leer más a fondo y resulta que no, que generalmente es una fundación, pero hay toda esta modalidad ya descrita por el Schumacher College para justamente la tenencia de la tierra y las reglas que se usan para que sea una tierra común y que no corra estos riesgos, ¿no? De que se desbarate por decisión de unas pocas personas. Ajá. Sí. Pero qué lindo que ustedes están en ese camino y antes que nosotros para aprender de ustedes. Sí. Bueno, hay otra herramienta ahí también que va como capa, ¿sabes? Porque no es como una sola herramienta, sino son como varias capas. Y hay una capa que se llama, que supongo que en Ecuador también ya existe eso, que se llaman las servidumbres ecológicas, ¿no? La servidumbre ecológica, eso lo hicimos nosotros la primera en México, en 98. En una servidumbre ecológica zonificamos el predio con mi esposa y firmamos una escritura, una servidumbre ecológica con un notario. Y esas zonas tienen limitantes de uso. Hay zonas de conservación absoluta, zonas de amortiguamiento, zonas de uso forestal o agroforestal y zonas de usos múltiples. Y cada una de estas zonas, y puede haber más zonas, y puedes hacer 1 hectárea o media hectárea o 306 como aquí. Tú pones tus limitantes, nadie te las pone y nosotros la firmamos a 99 años. Entonces, con esta servidumbre hay un gravamen sobre la tierra sin importar la persona. No importa que yo venda la tierra o que alguien se quede con una parte u otra parte, la tierra tiene un gravamen. Ahora la vamos a hacer junto con otras 150 hectáreas de muchos vecinos alrededor, ellos y nosotros. Entonces el vecino te cuida a ti, tú cuidas al vecino y si alguien incumple lo demandas con el juez local. Esta capa serviría porque si yo hago un arrendamiento con la cooperativa de la tierra y la asamblea vota por sembrar aguacates con agrotóxicos para ganar más dinero, no lo puede hacer por la servidumbre ecológica. Ajá. Entonces, como no solo es una herramienta que nos va a solucionar todo, puede existir
varias capas legales en lo que la legalidad sigue existiendo. Claro, que tiene el costo tal vez de que ya involucras un poco al sistema judicial, no sé. Bueno, de todas formas, a mí me parece fascinante estos detalles, ojalá que la audiencia también, pero esto de la tenencia de la tierra es cierto que tenemos que prestarle mucha más atención. Oye, qué lindo que pudimos hablar un poco de eso. Pero también quiero hablar un poco más de las diversas actividades que están haciendo ahí en las cañadas, porque la Selén, que es la que nos ayudó llevando el micrófono para que los oyentes puedan escuchar esto con buen audio, acaba de hacer un taller de semillas justamente, ¿no? Y la próxima semana, bueno, esto se va a publicar después, entonces no lo podemos promocionar, pero tienen uno de planificación y diseño de fincas. Sí, tenemos como 2 cursos y medio, dos o 3 cursos al mes. Es impresionante el cronograma que tienen. Yo me metí a ver ahora y tienen como 40 cursos en el año. Sí, un poco menos, pero sí, 24 al menos, 24 cursos. Es una locura, tendríamos que hacer menos, sinceramente, pero en lo que otros proyectos aquí se fortalecen, la producción de bambú, la producción de café agroecológico, la misma producción de semillas y plantas que vendemos, pues nuestro bastión un poco económico, nuestro soporte han sido los cursos, pero es una locura a veces en energía humana invertida en ellos, entonces tenemos que bajar un poco. Sí, si quieres fluimos en la plática un poco con los pétalos de la permacultura, porque nos hemos ido organizando así. En la misma escuela, cuando hicimos la currícula de la secundaria, también la organizamos con los pétalos de la permacultura, que tenía que aprender las chicas y los chicos de cada uno de estos pétalos. Qué bacán. Claro, hagámosle así entonces. O sea, se preocupan de que dentro de los 24 o más cursos que hacen al año haya una distribución en todos los diferentes pétalos de las cosas que se enseñan. Sí, todo siempre es fácil. Por ejemplo, no tenemos ningún curso de tenencia de la tierra y gobierno comunitario, aunque ahorita tenemos nuestro primer taller en junio sobre cooperativismo, sobre formación de empresas cooperativas, que viene a dar una experta, una mujer de la Ciudad de México. Y bueno, se llama Alejandra Cimental y y vimos que hay mucho interés ahora en la gente en esta forma de organizarte, ya un poco evolucionando la palabra ecoaldea o algo así. O sea, vamos a hacer algo un poco más serio en este sentido. Entonces sí, damos estos cursos. No necesariamente hacemos siempre la distribución, pero ahorita justo que estamos renovando bien el módulo de formación que le llamamos a la división formación, le vamos a poner este porcentaje que tú estás comentando para asegurarnos que hay cierta equidad, aunque Las Cañadas se reconoce principalmente por su trabajo en agroecología. Entonces siempre tienen un mayor peso los cursos que tienen que ver con agroecología. Y antes de meternos así como en todas las temáticas de los cursos, ustedes al final entonces le apostaron económicamente más a eso, entiendo. Esa sería como la forma que se sostiene económicamente Las Cañadas. En 60%. 60-65% viene de los cursos. El siguiente ingreso son las semillas y las plantas. Y luego sigue la producción y transformación del bambú. Son como los 3 fuertes. Genial. Sí, digamos que en un momento era el ecoturismo y los lácteos. Y con la producción orgánica la veíamos muy complicada. Con el queso, por ejemplo, no era tan rentable, nos gustaba mandar los nutrientes hacia afuera y nos metimos pues a tratar de no exportar nutrientes. Nos vimos demasiado hacia el John Gibbons y ahora nos estamos desdiciendo porque no encontramos otra forma. Y vamos a producir café agroecológico y a vender nutrientes y ni modo. Te comento todo esto porque hacemos mucho énfasis en esto de la relación entre minería y agricultura, ¿no? La agricultura orgánica y química y comercial que tenemos hoy día es una actividad minera, porque acaba saliendo del predio y se va a la comunidad o a la gran ciudad y se va al drenaje y esos nutrientes se pierden para el suelo. Entonces, eso sea orgánico o sea químico, es una actividad minera y nadie quiere a las minas y hay un movimiento antiminas por todos lados, pero si todos comemos de esta agricultura orgánica o química comercial, es una actividad minera. Entonces, tuvimos esta etapa que espero la retomemos de no querer vender nutrientes. Además de que veíamos que no era tan rentable nuestra producción de lácteos y nos quisimos meter con la venta del bosque. Sembramos el bosque. 20 años después teníamos mucha madera y dijimos, ¿por qué no exportamos CO2 que está en exceso en la atmósfera? Dicen los científicos que el 95% de los nutrientes de un árbol están en las hojas y en las ramas y en la corteza. Y cuando tú vas a cerrar un árbol, eso se queda en el suelo. Claro que tiene un poco de fósforo y potasio y otras cosas en la madera, pero no nada comparado con lo que se queda en el sitio. Es mucho más carbono. Sí, entonces dijimos, qué maravilla vender CO2.
que esté ahí guardado en casas por décadas y que nosotros podamos dejar espacio para más árboles creciendo y hacer una gestión, un manejo forestal sustentable. Era también muy romántica, perdimos como 10 años de y muchos esfuerzos y mucho dinero y mucho tiempo intentando hacer rentable esa idea. Y no nos preocupamos por otras ideas. Dijimos, de ahí va a salir nuestro fondo de salud, de ahí, o sea, nuestro seguro médico, de ahí va a salir nuestro fondo de ahorro para el retiro. Pusimos todas nuestras esperanzas en el módulo forestal mientras seguíamos con cursos, semillas, bambú, y no es rentable manejar un bosque de niebla tan diverso, con tanta humedad, con ya, hasta tesis de doctorado subo aquí, no es rentable. ¡Pum! Nos cae como balde de agua fría hace 2 años que decidimos acabar con el módulo forestal y comenzamos con otras actividades. Y por eso es que los cursos en ese momento se quedaron con un porcentaje tan alto de nuestros ingresos. Pero cuando dejamos de hacer ecoturismo en 2007 y nos metemos de lleno con cursos que comenzamos en 99 con los campesinos que nos rodean, nos dimos cuenta de lo maravilloso que son los cursos en términos de poder compartir estos errores y aciertos y hacerle pues la curva de aprendizaje a la gente más corta, ¿no? Que no tengas que tardar tantos años en formar a la gente en la cooperativa, en mejorar el suelo, en lo que sea, en cualquier tema. Y por eso nos gustaron y nos gusta mucha gente del país y de otros lados que viene, que está implementando proyectos. Obviamente que eso nos nutre más del alma que el ecoturista que nos vino a visitar de fin de semana ecológico y que regresa a su vida tan consumista como de costumbre. Pero no está bien depender solo de los cursos, ¿no? Así que si el COVID, que si lo que tú quieras. Ahora tenemos una situación económica complicada en el país, en el sector de la gente que venía a los cursos, y tenemos todos los cursos por mitad, ¿no? Con toda una crisis interna para nosotros. Entonces, pues ya, tenemos que tener otros módulos de producción que permitan mantener el proyecto. Y ahí vamos implementando varios de ellos. En defensa un poquito de la minería agrícola, sí. Igual sí cacho que es de exportar nutrientes que van a terminar en el drenaje, y es cierto, sí. Pero a la vez sí se puede hacer eso regenerando el suelo, ¿no? O sea, si uno hace café agroecológico, igual está sacando las pepitas, pero de ahí todo lo demás, incluyendo la pulpa y la planta misma y todo el bosque agroforestal que tiene que estar alrededor para nutrir esa planta, va a seguir regenerando el suelo y tú solo vas a sacar un porcentaje pequeño de nutrientes, supongo, ¿no? Híjole, no, Felipe. No. No, o sea, sí, siempre en los cursos, es como nuestra parte fuerte donde hacemos más énfasis ahí. Lo que tenemos, cada agricultor pequeño o grande, lo único que tiene gratis es el nitrógeno y el carbono que están en la atmósfera. Te falta nitrógeno, hay 78% en la atmósfera. Hay que saber bajarlo con plantas, con lo que sea. Eso no hay problema. Le falta materia orgánica a tu suelo y quieres regenerarlo como estás comentando. Abonos verdes, los árboles del cafetal de sombra que tiran la hojarasca, que me permiten mejorar y regenerar el suelo en términos de materia orgánica. Eso no hay problema. Hay técnicas para hacerlo. Pero fuera del N y de la C, todos los demás, la P de fósforo, la K de potasio, la Ca de calcio, magnesio, manganeso, boro, zinc, cobre, fierro y todos los micros más allá, te los llevas con la cosecha. No hay fósforo en el aire, no hay potasio en el aire, no hay boro, calcio, magnesio. Todos los que dije no están en el aire. Pero no todo está en el fruto tampoco, ¿no? No. Entonces, te lo pongo de una forma más fácil. Tenemos nuestros cálculos, hacemos un análisis, ya eso está en los libros. ¿Cuánto tiene un kilo de café de NPK y todos aquellos micronutrientes? Tanto. Tenemos una finca ahora de 5 hectáreas haciendo nuestros cálculos para la biofábrica, cuánta pulpa vamos a procesar para lombricomposta. Si yo proceso todo el café y me quedo con toda la pulpa que producen mis 5 hectáreas y la hago lombricomposta y yo tengo un análisis de nuestra lombricomposta, sé cuántos nutrientes saco por cada kilo de café y sé cuántos nutrientes tengo en un kilo de lombricomposta. Y ya sé cuántas toneladas de lombricomposta necesito para mis 5 hectáreas y la producción de 5 hectáreas. Entonces, me voy a explicar de nuevo. Calculamos lo que extraemos de las 5 hectáreas, los 3 kilos que quiero sacar de café por planta, y yo ya sé cuánto le debo al suelo en NPK y otros micros. Si yo ya sé cuánto le debo, tengo mi presupuesto de nutrientes, puedo saber con una simple regla de 3 cuánto le tengo que regresar de pulpa, de lombricomposta hecha con pulpa de café. Para terminar este cuento, si yo me quedo con toda la pulpa de las 5 hectáreas, me alcanza para fertilizar 1/4 de las 5 hectáreas con la pulpa. Todo lo demás es lo que se fue en la semilla. Lo demás se recicló y el nitrógeno y la finca y la parcela
Las selvas, los bosques naturales que llevan miles de años existiendo, no exportaban tantas toneladas de jaguar, ni de guacamayas, ni de nada. Ahí te morías, ahí cagabas, ahí se reciclaba todo, un poco que salía con la erosión de los ríos y del suelo, otro poco que llega del polvo del Sahara a la Amazonía. Eso está ahí en constante ciclo. Pero cuando tú te pones a sacar toneladas de algo, es imposible cerrar el ciclo. Entonces empieza a ocurrir el flujo lineal. Para yo reponer aquí, tengo que traer composta de algún otro lado. ¿Cómo le hago yo para completar mis otras 3/4 partes que le debo a mi finca? ¿Te acuerdas que yo pagué una cuarta con la lombricomposta? Para regresarle las otras 3, yo tengo que traer la pulpa que tiran los grandes beneficios que tenemos en la zona para hacer lombricomposta, para reponer. Y eso John Gibbons le decía robarle a Pedro para pagarle a Juan. Yo le tengo que robar la pulpa que salió de otro cafetal para ponérselo al mío. Entonces le estoy robando a Pedro para pagarle a Juan. Juan es mi cafetal, Pedro es los cafetales de los campesinos que llevaron su café cereza al beneficio, y ellos tienen que poner químicos u otra cosa. Lo que más tiene el café es potasio, y cuando hacemos los análisis con los productores de la zona, de lo que más les falta es el potasio. ¿Sí? Porque están exportando demasiado en el café, en la semilla de café. Entonces, Granjeros por 40 siglos se llama el libro de este agrónomo gringo que mandan en 1910 a Corea, China y Japón. Ve a averiguar cómo han hecho ellos por 40 siglos mantener poblaciones enormes de personas. Está bellísimo ese libro. ¿Cómo se llama el autor? Ahora te lo saco, el autor. No me recuerdo su nombre, pero se llama así, Granjeros por 40 siglos en inglés. Ya. Te iba a decir que me parece fascinante el tema y me parece que es tal vez una bomba atómica para un montón de productores agroecológicos, pero todavía me falta como una pregunta que tal vez... lo que quieras. No estoy seguro. Después podemos hacer un solo podcast de ese tema. Sí, oye, está increíble. Tengo mucho material para eso. Pero si es que tú, digamos, en este cálculo económico de la economía de los minerales, como que tomaste en cuenta solo la planta de café, pero eso no se paga también sembrando en un sistema sintrópico, agroforestal, con higuerillas, con bananeras, con un montón de plantas que pueden fijar nitrógeno o PK o lo que sea. No, porque la planta le llaman ellos botón de oro, le dicen allá en Colombia, el gigantón, que tiene mucho fósforo. Pero él no lo agregó, lo tomó del suelo, lo cicla y lo pongo en el suelo. Eso no está agregando. Claro. La fijadora de nitrógeno me está adicionando nitrógeno. La fotosíntesis con la hoja y la planta me está capturando carbono de la atmósfera y me lo está adicionando. Pero no, la higuerilla tiene mucho de lo que sea que lo tomó del suelo, no lo tomó del aire. Es todo un tema. ¡Qué fuerte! La conclusión de este gringo, de este agrónomo, es que estos hombres en Japón, Corea y China, de 1910 para atrás, reciclaban todo de la ciudad, excretas, todo regresaba al campo. Es la única forma, por eso nosotros sin sanitario seco no nos imaginamos una sociedad futura. O tal vez no secos, pero por lo menos cualquier sanitario que deje toda la materia que entra en el mismo suelo, ¿no? Sí. O sea, una salida ética sería vender productos solo a personas que tengan sistemas sanitarios que no se vayan al drenaje. Tú vendes productos, le compras al vecino, nutrientes van, nutrientes vienen. No quiere decir que vamos a estar viviendo en un ciclo cerrado y no te vendo nada. Claro. Pero es lo que ocurría antes, nutrientes van y nutrientes vienen, pero no existía el drenaje. Los minerales se quedaban ahí, ¿no? Entonces, sí. Tengo varios ejemplos así de un poco de risa, un poco de no, de poder ejemplificar eso. Pero lo podemos dejar para después. Claro, sí. Esto le va a doler a algunas personas de escuchar, pero... Y lo niegan. Claro. A mí me alegra porque ahora me da una excusa de por qué no vendo las hortalizas que cultivo. Sí. Genial. Sí. Qué bien. Ahora sí, nos estábamos desviando, pero estábamos yendo a hablar de la educación un poco y de qué tipos de cursos nomás ofrecen en los diferentes pétalos. Ajá. Mira, para no centrarme yo solo en cursos, parecería que estuviera yo vendiendo el curso. Comenzamos con la parte de agroecología, comenzamos con John Gibbons, con el huerto, se mantiene pequeñito, bien, no crecerlo. Hemos ido aprendiendo la escala de cada sistema. Se complementa, está fuera de la cocina el huerto biointensivo como algo pequeño. Bueno, no pequeño, tiene 1000 metros cuadrados y eso es demasiado grande. Queremos achicarlo a 500. Tener otro sistema de huerto que sea menos exigente en mano de obra, porque es una barbaridad el biointensivo en mano de obra, pero con muchos
El biointensivo, lo que nos gustó de él es que nos permitió este entendimiento de sustentabilidad profunda de los nutrientes, de todo este tema. Y eso lo hemos tratado de extrapolar a los demás sistemas de milpa, de ganadería, de bosque comestible. Entonces, otro sistema que tenemos es el bosque comestible, ese ya es 1 hectárea, que es lo que, digamos, uno de los sistemas que mejor nos han funcionado en términos de producción y de rentabilidad económica. No es que vendamos los productos, se los vendemos internamente a la cocina y la cocina los vende con el alimento que le damos a la gente en los cursos. Y cada módulo, además de producirnos para nosotros o para los cursos, nos permite dar un curso, ¿no? Si yo tengo un bosque comestible bien manejado, me puedo dar un curso al año de bosque comestible. Uh-huh. Las gallinas es otro módulo que tenemos ahí. Ya cuando nos metemos en gallinas y en cerdos, empezamos a entrar con monogástricos y con las complicaciones que implica la alimentación de estos animales en términos de maíz y de leguminosa. Y tenemos muy pocas gallinas, 130 gallinas, que solo para surtir de huevos el comedor de las cañadas, y nos repartimos los sábados todos los socios. Somos 27 socios y socias. Cuando dije 35 personas, faltante de socios son los que están en periodo de prueba. Las personas que están trabajando un año y que aún no son socios o socias. 230 gallinas. Con la milpa nos fue no muy bien. No estamos en un clima tan apto para el maíz. Dura muchos meses. Mi padre sembró pasto estrella para la ganadería. Yo sembré pasto señal para la ganadería y ambos son imposibles de manejar con maíz, ¿no? Entonces nos ha costado mucho trabajo el tema de maíz. Tenemos que a veces ya depender de otros campesinos agroecológicos de la región, y está bien la interdependencia. Uh-huh. Ya como superamos esa etapa de autosuficiencia a ultranza. Uh-huh. Y ha sido curioso cómo la ganadería la fuimos achicando, milpa y otros que nos salía carísimo en términos económicos de poder producirlo y no tan buena en producción. Íbamos avanzando de a poco con la ganadería regenerativa, el silvopastoreo con 11 hectáreas que tenemos con árboles desde 2005, nuestros potreros. Y ahora que nos metimos con el famoso PRB, el pastoreo racional boazán o pastoreo racional intensivo, con árboles, o sea, silvopastoril, nuestra producción de leche ha mejorado muchísimo, nuestra producción de carne. O sea, nos ha resultado más fácil y más sustentable en términos del suelo y de todo producir carne y leche que producir maíz. Hubo una sorpresa nosotros después de darle la vuelta a eso por más de 10 años. No vamos a volver a poner vacas por todo el rancho, obvio, pero sí en las partes que ya teníamos antes de ganadería semi-quebradas, o sea, semi-planas, que no hay erosión, porque hemos aprendido a manejar bien a las vacas y a las rotaciones y demás. Entonces la parte de ganadería regenerativa viene como recuperando su área de 11 hectáreas que la tuvimos reprimida, va a crecer a 22 más o menos y eso. Lo que más ha crecido en los últimos años son los sistemas agroforestales en general, con maderables y frutales. Trajimos por primera vez a Nemaste en 2020 y empezamos a decir la palabra sintrópica ahora aquí también en México. Y la verdad preferimos ya quedarnos en agroforestería, o sea, simplemente la palabra agroforestería. Y también van bien los sistemas, pero nos cuesta mucho hablar todavía de ellos en términos de rentabilidad. El cafetal definitivamente, yéndonos hasta el proceso final, y ya sabes, todo este café de especialidad y todo este mundo un poco elitista, funciona bien, pero todavía los otros sistemas, con los costos de podas, con los costos de mantenimiento, todavía no los hemos evaluado tan bien, ¿no? Me refiero a los sistemas de maderables con frutales, como tipos sintrópicos y así, que hemos ido sembrando bastante. Tuvimos un programa del gobierno ahora de López Obrador que se llamó Sembrando Vida, todavía existe. Y es la primera, espero no la única vez en la historia de la nación que el gobierno federal apoya económicamente los sistemas agroforestales, con un dinero constante de cada mes muy importante. Y nos ha ido bien. Nos pudimos expandir con otras 7 hectáreas de sistemas agroforestales y más o menos borregos, un poco de cerdos, más o menos este mix y luego por otro lado el bambú, para cerrar como con la parte de producción de alimentos y algunas cosas forestales. Es más o menos lo que tenemos en agroecología. ¿Sí? Uh-huh. Un poco tal vez tiendo mucho a irme por las ramas, pero me quedo pensando en este concepto de la rentabilidad, ¿no? Uh-huh. Y cómo parece como ser una de las cosas difíciles que un sistema llegue a ser rentable. Pero eso es en función de que pueda brindar un sostén a todas las familias que participan, que son parte de la cooperativa.
supongo que será eso, pero también como cuál es el criterio para la cantidad de familias o la cantidad de gente que puede ser parte, o sea, cómo regulan eso, porque me imagino que si fueran 3, 4 familias, la rentabilidad sería mayor, pero dudo también que se escoja la cantidad de familias en función de cuánto trabajo se necesita, o cómo manejan eso, ¿no? Rentabilidad versus cantidad de gente que vive ahí. Mira, o sea, la rentabilidad como en general, por un lado está la rentabilidad de toda la cooperativa y por otro lado está la rentabilidad de cada módulo. En administración les dicen centros de costos. El huerto biointensivo tiene sus egresos, hay que pagarle todos los sábados al socio, a Javier, lo que tenga que comprar, a otros módulos incluso, y tiene sus ingresos. Le vende al programa de aprendices, le vende a la cocina evento, le vende a la cocina semana donde comemos los socios, y al final del mes sabemos si ese módulo salió rentable o no salió rentable, en puros términos económicos. Tenemos muchos otros objetivos que tienen que ver con cosas ambientales, sociales, de género como cooperativa, pero ahorita solo te estoy hablando de esta rentabilidad financiera que tiene que tener el módulo. No necesitamos que todos los módulos generen dinero. Nuestra escuela no está diseñada para generar dinero, pero hay que pagarle al profesor y a la profesora todos los sábados. Se llama anticipo del remanente en una cooperativa, no es como salario, no somos trabajadores, se llama anticipo. Y entonces hay módulos que generan y hay módulos que necesitan dinero para mantenerse. Pero al final del mes o del año tiene que ser positiva la rentabilidad, porque si no tendríamos que estar pidiendo a fundaciones de fuera dinero para sostenernos y eso no lo vemos como algo viable a largo plazo. Entonces, por eso hacemos como mucha énfasis en la rentabilidad en general. Regresando a tu pregunta, en términos de familia, voy a responder de una forma que va a parecer un poco, no sé si capitalista o qué, pero como pasamos de esta parte de coaldea, de que, a ver, somos un grupo y cuántos podemos estar en el club y cuántas personas aguanta el sistema y vamos a hacer una comunidad porque decidimos hacer la comunidad, ¿no? Que eso no debiera ser así. Ninguna comunidad se hace de facto así. Vamos a hacer un papelito que somos de coaldea. Tomamos el camino lento. Después de habernos equivocado con la coaldea, hicimos caso al noveno de la permacultura, lento y pequeño. Cada error que tenemos en casi todas las cosas que hacemos aquí, en cada error siento yo el látigo de David Holmgren que me llega por la espalda con un anzuelo. Me dice, usa y valora la diversidad, porque sembré una sola variedad muy productiva de macadamia y se enfermó. Y en vez de ocupar 8 variedades de macadamia, que no todas se enferman con este hongo que ahora tenemos. El lento y pequeño. Está bien, nos dimos cuenta que no podemos formar una comunidad de facto solo porque se nos antojó tener una comunidad, solo porque nos ahogamos en este mundo individualista y queremos formar una comunidad, entonces ahora la formamos, pues así no se forma, ¿no? Entonces, lento y pequeño, vamos a hacerlo como empresa, y esa es la palabra que no quería usar, porque le hace ruido aquí a las personas también. Somos una empresa cooperativa, que en este camino que llevamos desde 2006, vamos formando una comunidad que ya entiende cómo se tiene que gestionar y manejar. Entonces, para responder rápido tu pregunta y no seguir igual por las ramas, ¿cuántas personas puede haber? Como en cualquier empresa. ¿Qué puesto de trabajo hay libre en la empresa? Y esa es la persona que puede trabajar ahí, que lo cubra la empresa y lo que nos repartimos nos permite mantenernos como familias que vamos formando una comunidad, que conforme tenemos dinero, bioconstruimos la casa de algún socio, socia que se quieran venir aquí a vivir a Las Cañadas, ya somos como una cuarta parte viviendo aquí, los demás viven alrededor y qué bueno que vivan alrededor, se socializa lo que hacemos alrededor, no está como ahí metido en estos locos ecológicos que viven ahí encerrados, sino se socializa el sanitario seco, se socializa la educación de los hijos, la estufa ahorradora, qué sé yo. Entonces, básicamente la respuesta es esa. No decidimos cuántas familias, sino como empresa cuánto alcanza o cuántas personas necesitamos para que esto funcione, este módulo o este otro módulo. Y ahí lo va definiendo más la empresa y el negocio. Y si este mundo de afuera colapsa mañana, nos reorganizaremos de otra forma, que ya nos va a tener que ver con la rentabilidad económica. Y vamos a recaer en la rentabilidad energética. ¿Cuánto trabajo hay que meterle a la milpa o preferimos tomar leche y carne de una forma más con menos trabajo, con menos energía invertida para producir calorías y proteína? Y entraremos en otra lógica de rentabilidad energética. Por el momento seguimos con una pata en este mundo horrible capitalista y otra pata en el sueño permacultural, regenerativo, como le queramos decir. Y eso es lo que nos hace vivir en este bola de incongruencias, que digo una cosa, hago otra cosa y
y aceptar, como siempre digo que siempre tengo como mis novias así, van cambiando, a veces la malanga, a veces la yuca, a veces, y ahora mi novia es la incertidumbre. No sé si lo que hacemos funciona, no sé si ya agarrarte y enamorarte de la incertidumbre y caminar con los 3 principios éticos, yéndote a la cama tranquilo, viendo a la gente feliz, que nuestra hija está acá, la demás gente, con los problemas de normal cualquier grupo. Pero sí, incertidumbre, ni siquiera sabemos qué ocurre mañana. Uh-huh. O sea que si es que, digamos, solo abren un nuevo cupo para un nuevo miembro en caso de que haya un rol disponible. Sí, obvio. Si existiera otro mundo y de momento quisiéramos tener una doctora de planta, claro. No tenemos plata para pagar una doctora de planta. Y alguna doctora que quiera venir a vivir aquí sin ganar nada, está bienvenida. Claro. Le construimos la casa y que nos atienda a todos y sin ningún problema, pero ese es otro mundo que todavía no existe. A veces ocurre. Y hemos tenido temporalmente doctoras y otras cosas, pero mientras tanto sí, funcionamos como empresa. Tiene que salir la plata para el anticipo, para los anticipos de cada sábado. Qué interesante, oye. Ricardo, y no sé si es que quedó a medias del tema de la vuelta de las diferentes cosas que practican y enseñan en las cañadas, porque me hablaste un poco de la parte agroecológica, sí. Pero creo que tal vez falta otro componente o más. Sí, varios. Por ejemplo, después si seguimos la flor de la permacultura está como ambientes construidos y ahí nos meteríamos con toda la parte de bioconstrucción. Tenemos muchas cosas muy locas como estos de la biblioteca que tenemos aquí. Tuvimos nuestra época no sustentable con muchas cosas de ferrocemento y después con Alejandra Caballero en el proyecto San Isidro nos fuimos formando en bioconstrucción. No somos los expertos, viene ella a dar el curso cada octubre, pero todo lo que construimos ahora lo construimos con madera, con bambú, con tierra, con pasto estrella, con lo que hay acá. Y el cemento, pues para lo que es el cemento, para la cisterna, para el cimiento, para algo así. Entonces ya, tenemos ya nuestras técnicas, le llamamos fajina, que es la técnica que nos funciona, nuestro bambú esterilla, el bambú planchado para abajo de la lámina, ponemos un aislante arriba del bambú planchado, es decir, ya tenemos nuestras técnicas que nos funcionan en este clima y lo compartimos en algunos cursos. Nos cambiamos de pétalo a herramientas y tecnologías y ahí sí como que volvemos a tener mucha expertise, mucho camino en ecotecnologías, ¿no? Porque son las que necesitamos para que este proyecto funcione. El sanitario seco, el arete hidráulico, el tratamiento de aguas jabonosas de 2 formas diferentes, el uso de las estufas de leña, rocket, no rocket, los hornos envolventes, la energía fotovoltaica que pues la tenemos como le llamamos nosotros chuchulucos electrónicos, no muy sostenibles, pero que pues ahorita nos permiten tener esta entrevista aquí porque aquí no tenemos electricidad de la red. Entonces ahí le hemos avanzado mucho y hacemos mucho trabajo en las comunidades que nos rodean con el tema del sanitario seco. Me conocen como el ingeniero baño seco en la zona. Y sí, el año pasado tenemos una pequeña asociación civil. La cooperativa funciona con fondos propios y la asociación civil la tenemos con un perfil muy, muy bajo porque no nos da la capacidad para gestionar recursos de fuera, pero cuando los recibimos podemos atender alguna necesidad local de las comunidades que nos rodean, en el sentido también como de obligarnos a no... Podríamos pasar generaciones mejorándonos hacia adentro y pues tenemos que hacer algo por... Un concepto ahí de Holgrim del trabajo como tripartita, ¿no? Un tercio para ti, un tercio para tu comunidad y un tercio para alrededor. Entonces, de tu tiempo, de tu dinero. Entonces, pues ahí más o menos tratamos de hacer un balance con actividades alrededor, buscando becas para campesinas, campesinos en algunos de nuestros cursos. Y en Ecotecnia sí hemos logrado un bonito avance. El siguiente pétalo de Ecotecnias es cultura, educación y cultura. Y hay de toda la experiencia que ha hecho Tania, mi esposa, con la escuelita, con los talleres. Ahora tenemos un registro, pues digamos, de la Secretaría de Educación para poderle dar su papelito a las niñas y los niños de primaria y secundaria que tenemos. Y todos los cursos que damos desde 99, te comentaba. O sea, va a estudiar niños ahí del pueblo, no necesariamente solo para ustedes la escuela. Sí, digamos que tiene como ese nivel de prioridades. Primero es para hijos e hijas, el primer derecho es para hijos, hijas de la cooperativa, de socios, socias. Después vienen los familiares de estas personas de comunidad. Luego algunos vecinos de ciudad que se han venido a vecindar por aquí.
digamos como urbanitas, que tienen aquí a sus hijos, vienen también, y luego la gente del pueblo de Huatusco que le está gustando esta forma de educación, y tenemos un grupo no muy grande de como 25 en primaria y secundaria. Uh-huh. Y en este pétalo entra toda esta parte ya no solo de los cursos que ofrecemos o la escuelita, sino la parte más compleja y complicada que es nuestra propia cultura de las regenerativo, permacultura, sustentabilidad, como le digas, porque no todos los socios tenemos el mismo entendimiento de lo que estamos buscando. Alguna fracción está por el dinero que ganamos, pero si se ofrece la oportunidad de irte al norte, a Canadá, a Estados Unidos, pues igual me voy. Entonces tenemos que trabajar mucho en los supuestos de la permacultura, que nosotros los hemos tomado, pero también ampliado, estos supuestos que por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué vemos estas crisis múltiples en el mundo? ¿Y de qué forma se la explico a mis compañeros campesinos sin embromarlos con un PowerPoint aburrido? Todo un reto esa parte, ¿no? El temazcal nos ha ayudado mucho. El sábado tenemos un recorrido con todas las familias por el bosque de niebla para ir reflexionando otras cosas. Nos faltan la verdad, y no tenemos todavía mucho avance, pero vamos caminando en lograr una cultura interna de lo que hacemos. Uh-huh. El otro pétalo es de salud y espiritualidad, y ahí ya nos topamos con uno de nuestros grandes limitantes, nuestros grandes problemas, que nuestra economía como cooperativa no nos da para tener, por ejemplo, seguridad social, que en México es bastante precaria. Entonces, ahí estamos en un lío, tenemos un pequeño fondo de salud, un pequeño fondo de vivienda, pero no alcanza si alguien tuviera alguna cosa grave que afortunadamente no se ha dado. Y por eso tenemos que trabajar en generar un módulo de salud, la doctora que te comentaba, pero también, por otro lado, tener plata para pagar un seguro médico que pueda hacer frente a alguna cosa grave. Entonces, esa es una limitante. Con la alimentación que tenemos, de verdad que las doctoras que han venido y nos hacen un diagnóstico general a todas las familias se sorprenden pues del estado de salud de la gente. ¿Y espiritualidad? Y en espiritualidad no nos hemos metido. Conocemos muchas ecoaldeas que es como su parte fuerte y es lo que los une, ¿no? La parte como alguna religión o alguna búsqueda espiritual. Y la verdad que le hemos dado la vuelta a eso, ¿no? O sea, sí hacemos nuestra ceremonia de primavera, cada fiesta, cada evento. Aquí hacemos se llama aquí como la Cruz de los Cuatro Rumbos, que se practica en muchas culturas en general de México y América Latina. La hacemos temazcal cada que podemos, pero no o sea, no es como una cosa así como tan constante como debiéramos, ¿no? El trabajo del día a día no nos deja, no hay un módulo de espiritualidad, no hay un encargado de hacer esto más, como que se mete adentro del corazón de cada quien. No hay un templo, entonces, no hay un altar así. Sí, digo, está el temazcal, que para muchos de nosotros lo es, pero no tenemos una práctica así. Es como una cosa, ni nos vamos a meter jamás con una sola religión. Hemos visto cómo se empiezan a dividir aquí compañeros por ese tema. Claro. No nos vamos a meter con eso, pero es un pendiente hacer un trabajo espiritual más profundo que nos dé otra unión a todos, más allá de que lo que hacemos nos gusta o no, o la permacultura o bla, bla. Uh-huh. Entonces ahí queda un pendiente. Economía y finanzas, bueno, ya hablamos del último, que fue de tenencia de la tierra y gobierno comunitario, con la cooperativa, con la búsqueda de tener una forma colectiva de la tierra de tenencia. Y en este pétalo de economía y finanzas, pues sí, le hemos ido avanzando mucho, pero todavía queda mucho camino ahí. Este año 2024 fue la primera vez en nuestra historia que tuvimos un presupuesto anual de ingresos y egresos. Este amigo financiero que está aquí ahora, parte del equipo, Poncho, se sorprende, dice, o sea, ¿cómo estuvieron 20 años en un presupuesto? ¿Cómo se sostuvieron? Pero sí, teníamos la foto, teníamos bien nuestros números mes a mes, cómo pasó el mes. ¿Funcionó este módulo? ¿No funcionó al final del año? Pero hacia adelante no teníamos ninguna visión. Uh-huh. Ha sido interesante ahora esta mejora. Digo, lo acabamos, el presupuesto de 2024 lo acabamos en marzo de 2024, pero ya tenemos un presupuesto y que obviamente nos permitirá ir tomando mejores decisiones. Y ese es un déficit que vemos en muchos de los proyectos de permacultura que nos visitan, de gente que quiere irse al campo. Todavía romantiza mucho la cosa, muy pocos números, muy poco, y muchos proyectos que nacieron con un curso de acá y que se formaron, los ves florecer 2, 3, 4, 5,
10 años máximo y después ya desaparecieron porque se acabó la plata, porque no fue rentable, porque no debiera. Entonces tendría que tener su propio peso cada uno de estos pétalos y no descuidarlos, ¿no? Así como estamos descuidando esta parte espiritual, nos la va a cobrar el proyecto de una u otra forma, o incluso lo estamos viendo que se está cobrando. Cada vez más jóvenes que en esta región de México no se iban al norte, ahora se están yendo y se nos está complicando algunos puestos acá. Y seguro de tener algo que te ate, no te ate, te haga sentir, te echar raíces acá, pues sería más fácil mantener también un grupo que permanezca por más tiempo. Entonces sí, poner atención a cada uno. Por resumir un poco lo de los pétalos, en algunos tenemos ciertas fortalezas y en algunos estamos cojeando tremendamente y en algunos nos apoyamos, como en el de bioconstrucción, nos apoyamos en otros que ya la llevan muy bien y nos apoyan, ¿no? Con un curso o con asesoría, con visitas, con intercambios. Y ahí vamos, tratando de mantener un equilibrio ahí. Wow, qué fascinante. ¿Y cuál es tu rol? ¿Tú estás en qué módulo? ¿Qué tareas haces tú en la cooperativa? Los dividimos por divisiones, ¿no? Tenemos 7 divisiones y cada una de estas divisiones tiene sus propios módulos adentro. Entonces, hay módulos que son como más para la autosuficiencia alimentaria, soberanía alimentaria de todos nosotros, y hay módulos que son como para generar más la plata hacia afuera, en fin. Y así hay a mí compañeras o compañeros que coordinan cada uno de estos módulos, y luego está la figura de fuera de lo legal de la cooperativa, como el Consejo de Administración. Este fue el primer año que ya no fui presidente del Consejo de Administración, ya se votó a otra persona que entrara ahí y empezamos como a delegar, a repartir y se formó ahora la figura de gerente. Entonces me toca ser gerente, ¿no? En una cooperativa no se le llama director. Entonces se llama como que la figura de gerente que me toca estar como un poco, idealmente me tocaría estar viendo un poco todo, pero no somos tantos. Entonces me toca ser también coordinador de la división de ganadería, coordinador de la división de formación, encargado del módulo de cursos e instructor de un montón de cursos. Entonces es como acá, para varios, no solo yo, somos como de circo, ¿no? O sea, de momento sales ahí de payaso y de momento de trapecista y de momento a recoger la caca de los elefantes que había en los circos y a algunos les viene bien su módulo, ¿no? Que les gusta las cocineras expresan maravillosamente en la cocina y no quisieran estar en la ordeña o trabajando en el huerto. Y el que está en el huerto está muy contento ahí, Javier, por años, también es socio fundador. Entonces me toca hacer ese rol de gerente y de coordinador de un par de divisiones. Mi expertise es más en la parte de agroecología y de ganadería regenerativa. Claro, en ganadería ya estás como 30 años ahí. Sí, bioconstrucción y esos temas, soy una papa. Pero pues hay otros que le hacen más acá. Y en la parte de espiritualidad, pues estoy también en el temazcalero ahí del temazcal. Ah, tú corres del temazcal. Sí, me cambio de gorrita y chofer de minibús, temazcalero, todo. Sí. Pero sí, es algo que a mí me llena muchísimo. O sea, el temazcal, muy, muy de la cabeza, dicen ahí en el enneagrama número 5, que nada más estamos dándole vuelta a la cabeza y no queremos tener mucho contacto social ni mucha cosa. Entonces a mí me ayuda mucho el temazcal a ir hacia adentro. Me ayuda a centrarme, digamos, un poco. Abrir el corazón ahí. Justo así le llamamos, una actividad para hablarnos desde el corazón, sí. Qué lindo. Qué bacán. Ya estamos llegando al final de la entrevista. No sé si tal vez hay algo importante que tú quisieras decir que yo no te haya preguntado o cualquier cosa que te gustaría compartir ahora. No, sí, Felipe, creo que recorrimos bastante bien todo nuestro quehacer. Fue fluyendo ahí. No me queda algo así como o que me recuerde. Tal vez una invitación a los oyentes para las cañadas. Entiendo que tienen una agenda apretada este año, ¿no? Sí, tenemos un montón de cursos. Hay en bosquedeniebla.com.mx. Ahí está el botón de cursos y ahí viene todo el calendario del año. Más o menos en octubre de cada año ponemos el siguiente año de cursos. Justo digo, es complicado para muchísima gente poder venir de tan lejos y demás. Y le dimos la vuelta por años, pero la vida nos va llevando a los condenados cursos en línea que nos permiten pues también como compartir la experiencia con mucha gente que no va a venir nunca. Entonces ya estamos ahorita grabando el primer curso de sanitarios secos justo. Un curso como de 5 horas con todo lo que hacemos en las comunidades. Tenemos 26 años ocupando sanitario seco.
Entonces sí, estamos ahí juntos como entrando en este mundo de compartirlo también desde esta parte digital. Buenísimo. Ojalá yo no sea uno de esos y sí llegue a visitar las Cañadas próximamente. Super. Porque suena muy, muy increíble ese lugar, en verdad. Ojalá. Y bueno, también ahí están alguna sección de descarga de nuestras publicaciones o de otras personas. Nos gusta mucho compartir de todo lo que hacemos, ¿no? Las presentaciones de PowerPoint, todo, como que urge un cambio allá afuera. Entonces nunca nos formaron de esa forma. Quienes nos compartieron fueron siempre abiertos y de esa forma compartimos con todo el mundo que viene de curso y demás. Genial. Ahí todos esos enlaces y lo que sea que quieras compartir con la audiencia ya pondremos también en las notas del episodio. Super. Qué lindo, Ricardo. Te agradezco un montón. Ha sido para mí fascinante esta entrevista. Escuché algunas cosas que no me esperaba y me han encantado. Uh-huh. Y tengo mucha ilusión de presentársela a la red y a todos nuestros oyentes. Así que te agradezco un montón. Muy, muy nutridor, en verdad, hablar contigo y conocer su proceso. Genial, Felipe. Gracias. Sí, también me encantó participar aquí contigo y no sé, supongo que no es el formato, pero si de alguna forma podemos resolver dudas o alguna cosa, también estamos bien abiertos ahí con tu audiencia. Ah, genial. Bacano. Ya le voy a pensar a ver cómo se hace eso. Chévere. Me despido de la audiencia. Muchas gracias por escucharnos. Sí, gracias a todos por su atención. Si te gustó este episodio, si lo encontraste valioso, si aprendiste algo, por favor considera convertirte en miembro y hacer un aporte mensual a Radio Semilla, que esa es la manera en la que nos sostenemos. Entra a radiosemilla.com/apóyanos.